Un día, un rey muy orgulloso y arrogante de su realeza fue de caza a un lugar distante, y en cierto momento, vio a un mendigo sentado debajo de un árbol, muy atento a un cráneo que tenía en sus manos. El rey, indignado porque el mendigo no le prestó la menor atención, ni siquiera levantó los ojos, y mucho menos hizo la debida reverencia a la comitiva. Con toda su arrogancia, el rey se acercó al mendigo solitario y le dijo: «Viejo estúpido, levántate cuando pase por ti el gran señor y rey, pero antes respóndeme una cosa, ¿qué puede ser tan interesante en este pobre e inútil cráneo que te distrae tanto mientras pasa tu gran rey?» Entonces, el mendigo, con toda su humildad y levantando sus ojos mansos hacia él, respondió en voz clara y sonora: «Perdóneme, señor, estaba tratando de descubrir si este cráneo había pertenecido a un mendigo o a un noble rey. Por más que lo analice, no puedo distinguir de quién es este cráneo, estos huesos no pueden decir nada, así que no sé si debería arrodillarme o permanecer sentado frente a este cráneo anónimo». El rey, medio avergonzado, bajó la cabeza y siguió su camino. No pudo decir nada más en la caza de ese día, pero no tuvo ningún encanto. No imaginaba que la lección del cráneo podría golpear su orgullo, haciéndolo reflexionar profundamente sobre la vida y cómo todos somos iguales. La moraleja de la historia es que nunca debemos pisotear a nadie porque, al final, no somos mejores que nadie. Todos nacemos del polvo y al polvo volveremos, y nunca debemos olvidar esta frase: si quieren humillarte, entonces estás en el camino correcto. Piénsalo.